esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes vieron y no lo vieron, y lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Santa Madre de Dios. Nuestro buen Dios, escuchamos hoy en la primera lectura del profeta Jeremías. Nuestro buen Dios llama al profeta Jeremías para que exprese lo que hay en su corazón. Es bien importante porque el que nos hizo con sentimientos tiene sentimientos. El que nos hizo con la capacidad de sentir dolor también siente dolor. Y el Señor hoy le abre su corazón al profeta para que nosotros podamos verlo y podamos descubrir cómo lo tenemos a Él. Y nos muestra el dolor que tiene el Señor por dentro. Es un dolor como el dolor del esposo, los ejemplos que él pone, es como el dolor de la esposa o del esposo, que ya no se sienten tan amados como al principio, como en el tiempo del noviazgo o al inicio del matrimonio. ¿Por qué? Porque Israel le ha sido infiel a Dios. La infidelidad es una de las heridas más difíciles de perdonar en el corazón humano. Es de las heridas más difíciles de perdonar, que no cierran con el tiempo. No es cierto que el tiempo cierra las heridas. Si eso fuera cierto, todas las viejitas serían felices, pero no lo son. El tiempo no tiene la capacidad de cerrar las heridas. Entonces, estos pecados, por ejemplo, de infidelidad, tampoco cierran con el tiempo. Sí, la confianza no se restablece con el tiempo, siempre va a quedar la espinita, siempre va a quedar la duda, siempre va a quedar el temor cuando se presenten ciertas circunstancias. Nuestro buen Dios ha querido regalarnos el amor más profundo y nos lo ha puesto en cosas humanas para que nosotros nos podamos dar una idea de cómo es el amor de Dios para nosotros. Y Él dice que es el amor que le tiene una madre a sus hijos. Para darnos una idea, no es exactamente así, porque una mamá jamás tendrá el corazón de Dios. Imagínense nada más, si una mamá jamás tendrá el corazón de Dios, imagínense nada más lo que el amor que Él tiene para con nosotros. El amor de Dios para con nosotros también se puede parecer al amor del esposo recién casado. Porque después de unos meses ya no les hacen caso a sus viejas, pero recién casados todavía hay mucho amor y andan muy de melositos, ¿verdad? Cuando están recién casados. Estos son los amores más profundos y más hermosos que puede experimentar el ser humano, pero también los que más duelen cuando fallan. Son también los que más duelen cuando fallan. Es un dolor muy profundo, por ejemplo, el dolor de las mamás cuando los hijos se rebelan y se entercan en exponerse a cosas que los van a llevar a vicios, que los van a destruir a muy corta edad. Cuando ven las mamás que los hijos ya quieren hacer su maleta para salirse de la casa, porque no quieren que nadie les ponga freno en todas las cosas que quieren hacer. Todos los seres humanos llegamos a sentir esto.
Todos los seres humanos llegamos a sentirnos atados, como que alguien no nos deja ser. Y en realidad, si nos soltara eso con lo que el Señor nos está reteniendo, nos perdíamos terriblemente. Terriblemente. Ese dolor que siente la mamá por ese hijo que quiere irse y entregarse al total desenfreno, es el dolor que Dios ha sentido con nosotros. Es la experiencia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no se ha expuesto al pecado? Ese es el dolor de Dios. El dolor también se parece al dolor de la infidelidad del recién casado, que se siente traicionado y se siente desilusionado. Ese dolor profundísimo, profundísimo de la traición es el pan de cada día de Dios. ¿Quién de nosotros puede pasar un día sin pecar? ¿Quién de nosotros puede permanecer fiel a Dios y amoroso a Él, si de cualquier cosa y por cualquier tontería llegamos a perder la gracia? Esa es la historia de Dios para con nosotros. Y si alguien de aquí ha sufrido y ha llorado la infidelidad, pues imagínense las veces que Dios la ha sufrido de parte de nosotros. Imagínense las veces que Dios la ha sufrido de parte de ti mismo o de ti misma. De ti mismo. Cuando uno quiere a una persona, uno le da a esa persona lo mejor de lo que puede. Tal vez no le podamos dar lo mejor de lo mejor, pero sí le vamos a dar a esa persona lo mejor de lo que nosotros podemos. Siempre que amamos a alguien, le damos lo mejor. Pero imaginen el dolor del esposo que después de haberle dado a la esposa lo mejor de sí mismo y de lo mejor que tiene, se ve engañado. Y no solamente engañado, se ve engañado por un psicópata deforme que está todo quemado y es el que él sabe que para lo único que quiere a su esposa es para destruirla, para matarla. No solamente el que lo hayan cambiado por otro, sino por alguien que la va a destruir, alguien que le engañó y que le va a hacer daño. Esa es la historia de Dios, porque nosotros le somos infieles a Dios con el pecado. A veces nosotros no encontramos la salida, sí es cierto, a veces no hallamos, hay cosas que nos cuesta trabajo soltar, hay cosas que nos cuesta trabajo dejar, hay cosas que nos cuesta trabajo perdonar, y es cuando nosotros recurrimos a las cosas que pertenecen al reino del enemigo de Dios. Es cuando nosotros recurrimos a estas cosas que pertenecen al reino del enemigo de Dios. Y cuando acudimos a esas cosas, hemos sido infieles con el enemigo de Dios. Imagínense nada más, la esposa siendo infiel con el enemigo, va y se entrega voluntariamente al enemigo de su esposo. Ese es el dolor de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto amor de Dios? ¿Para qué aguantar tanto, Dios? ¿Para qué aguantar tanto? Eso de subir a la cruz por amor a una bola de rebeldes, una bola de gente que ni siquiera le importa la redención, que no le importa el cielo. Es que si nos fuéramos a la crudeza de la realidad, hay dos cosas que son verdaderamente contrarias. El amor de Dios para nosotros, que nos ama, pero que no nos necesita. Dios puede ser feliz sin nosotros. Si yo me quisiera aventar al infierno, mis hijos, si yo me quiero aventar al infierno, ¿verdad? ¿Ustedes creen que pasaría algo? ¿Le va a doler a Dios? Por supuesto que le va a doler. ¿Va a llorar toda la eternidad? No. ¿Va a salirse del cielo? No. ¿Todos los que están en el cielo se van a salir? No. Entonces, ¿qué sucede? Nada. Si yo me aventara de cabeza voluntariamente al infierno, dentro de 50 años, ¿a quién le duele? A nadie. A nadie. ¿Quieres aventarte de cabeza al infierno? Pues aviéntate. Ahorita le dolerá tal vez a tu mamá, tal vez a tus hermanos, tal vez a tu familia, tal vez a tus amigos, pero un poco de tiempo después no se van a acordar. Dentro de 50 años ni sabrán que exististe. Y todos los que entren al cielo, no, se les va a borrar de la memoria la existencia de ti. ¿Qué sucede si nos vamos al infierno nosotros? Nada. No sucede nada. El único necesario en el cielo es Dios y ya está ahí. Esa es una tristísima realidad. Pero lo que contrapone a esta realidad es
El amor de Dios que no nos necesita. La fidelidad de Dios que no nos necesita. ¿Qué necesidad tiene de estar aguantando tanto el Señor? ¿Qué necesidad tiene de estar aguantando? Si fuéramos fieles, echándole ganas por cambiar, casi llegando al derramamiento de sangre en el combate contra el pecado. Pero no es así. Pero no es así. Con la mayor de las facilidades dejamos de orar, con la mayor de las facilidades echamos a la basura el plan de Dios, con la mayor de las facilidades queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y no solamente en lo bueno, mis hijos, no solamente en lo bueno, sino en lo malo. Entonces por eso uno se pregunta, ¿por qué subir a la cruz por un rebelde? ¿Por qué subir a la cruz por alguien que no le importa la salvación? Eso es una locura de amor. Eso es una locura de amor. Se está exponiendo el Señor a demasiado. Se está exponiendo a demasiadas cosas. Una criatura que ni siquiera le va a ser fiel. ¿Por qué aguantar tanto si Él tiene el poder para destruirnos y hacer nuevas todas las cosas? ¿Qué le costaría a Él destruir esta humanidad y empezar otra nueva? ¿Qué le cuesta a Dios? ¿Ustedes creen que agotó su poder creando a Adán y a Eva? Él puede aplastarnos como insectos, después crear algo parecido o mejor o más hermoso, diferente, qué sé yo. La creatividad de Dios es infinita. Podría crear a alguien más e iniciar algo nuevo para Él. ¿Qué le cuesta? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso uno se pregunta, ¿por qué aguantar? ¿Por qué estar aguantando? ¿Por qué estar aguantando? Cuando uno va a los orfanatorios y ve uno a la gente que trabaja en estos lugares y que tiene que atender a un grupo de niños violentos que vienen de una familia violenta, destruida, que vienen muchos marcados con heridas profundas, no vas a encontrarte niños buenos ahí. Vas a encontrarte niños con una gran agresividad y una gran rebeldía. Y claro que los encargados no son sus hijos. Fueran sus hijos les aguantaban más, pero no son sus hijos. Y les ponen límites porque no son sus hijos. Nosotros no somos hijos naturales de Dios, somos hijos adoptados, no somos hijos naturales. Qué grande es el amor de Dios para estar aguantando y aguantando y aguantando. A mí me ha aguantado 50 años. 50 años me ha aguantado a mí. ¿Cuántos años ha estado aguantando el Señor a cada uno de nosotros con todos los errores que vamos cometiendo sin necesitar de nosotros? Es para quedar asombrado ante la fidelidad de Dios. Es para quedar asombrado ante su amor. Nos deja el sacrificio de su Hijo que se hace presente en el altar. ¿Para qué? Para que sea profanado, despreciado, tirado. ¿Cuántas cosas suceden? ¿A qué se expuso Él? Se expuso. ¿Cuánta gente lo ha tirado, lo ha profanado, lo han aplastado en las misas satánicas? Lo aplastan, lo avientan al excremento, lo queman. Todo eso, ¿por qué lo aguantó? Para que tú pudieras comulgar y no comulgas. ¿Cómo le llamarían ustedes a eso? ¿Fidelidad, amor, fe profunda y grande? ¿Cómo le podríamos llamar a eso si no es una traición a Dios? Todo lo que soportó por amor a ti y tú puedes vivir sin Él. No es cierto que puedes vivir sin Él. Puedes intentarlo, pero no puedes vivir sin Él. Sin Él ni siquiera podemos regresar a la nada, ni siquiera podemos ya dejar de existir. El problema es que nos ha creado eternos y ahora lo que nos espera es el cielo o el infierno y no existe otra cosa. Y no existe. El amor de Dios ahí está, tanto que su fidelidad está con nosotros, tanto que cómo ha aguantado, digan ustedes, Dios Padre, que su Hijo siga bajando al altar. Dice con el Padre Gobi, Jesús cuando le habla, dice que le da asco cuando el sacerdote con las manos manchadas de pecado lo llama en la Santa Misa. Dice que es un asco que lo convulsiona, pero como él dio su palabra y se comprometió, aunque el sacerdote esté en pecado, él desciende a esas manos. ¿Para qué? Para que tú lo puedas comulgar y ni lo comulgas. Y ni lo comulgas. Que es una locura de amor eso. Es una locura incomprensible del amor de Dios. Esto no podemos entenderlo verdaderamente nosotros. No podemos entenderlo. La única respuesta posible es el amor con que nos ha creado.
Él nos ha creado con un amor más grande del que nos tiene nuestro padre o nuestra madre, porque ellos nacieron con la falla del pecado original y Dios nos ama sin ninguna cosa que le obstaculice su amor. El amor de Dios es grande, un amor único que no hemos sabido valorar, un amor infinito que varias veces al día lo cambiamos por menos de un plato de lentejas. Lo cambiamos por menos de un plato de lentejas. ¿Qué esposo podría soportar eso? ¿Qué esposo podría soportar viendo y conociendo la infidelidad de su esposa? ¿Qué esposa podría soportar viendo y viviendo la infidelidad de su esposo todos los días? Todos los días. Todos los días, que se confiesan, sí, pero regresan a la misma infidelidad, a la misma infidelidad. Todas las misas llegar todos besuqueados por el enemigo de Dios. Alabarse en el sacramento, sí, pero llegamos todos manchados. ¿Qué siente la esposa cuando ve que su esposo llega todo mareado por el alcohol, baboseado por quién sabe qué vieja por allá, todo pintarrajeado? Eso, ¿ustedes creen que Dios dice, ay, qué bueno que llegaron estos hijos míos? Él ve la realidad, pero nosotros estamos tan acostumbrados al cabo que me confieso. Sí, pero mira cómo llegaste. Sí, pero mira cómo estás. Sí, pero mira cómo vienes. Mira, es que el que te hizo con capacidad de sentir es porque también Él siente. No es de que hagan lo que quieran y a mí no me importa. Sí le importa. Si no le importara ya no estaríamos, mis hijos. Si no le importáramos a Él, ya no estaríamos. Pero veamos, ¿qué esposo, qué esposa podría soportar esto? ¿Qué rey que se enamora de una plebeya? Ahí el rey, que su esposa le es infiel, ¿qué rey va a aguantar eso? ¿Qué rey va a aguantar eso? Que su esposa le sea infiel, que todo mundo lo sepa y él se tiene que quedar callado. Es un rey, no puede. Aunque quiera cerrar los ojos y hacerse loco, no puede. Es la cabeza del pueblo. No puede cerrar los ojos y hacerse loco. Antes, dice el Señor hoy en su palabra a través de Jeremías, antes me amabas cuando uno quería esa conversión, cuando uno buscaba esa conversión, cuando uno quería estar con Dios. Antes me amabas, ahora no, ahora me traicionas. Y sí, esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Es lo que nos dice el Señor. No valoras lo que he hecho por ti, la cruz. No valoras lo que he hecho por ti, ni valoras lo que te he dado. Se te hace poco lo que tienes. Se te hace poco porque ambicionas lo que tienen otros. Pero si tuvieras la mitad de lo que tienes ahorita, ¿cómo serías feliz si Dios te concediera lo que tienes? Somos desagradecidos con el Señor porque queremos un Dios a nuestro servicio, es como lo queremos. No valoramos lo que Él hace. Estaba viendo en un programa de esos que es de terapia de choque que utilizan en el otro lado, en Estados Unidos, donde llevan a los jóvenes a la cárcel. Y en ese programa llevan un grupo de adolescentes, jovencitas, a la cárcel, ¿verdad? Para que tengan experiencia. Y una de ellas una muchachita, vivía con su abuela y pues se le revelaba a la abuela ya no supo qué hacer, pidió que la llevaran allá. Ella va y llega como si nada, porque se sentía fuerte, se sentía grande, pero una de las reclusas la dobla, se le pone enfrente y le dice: yo fui como tú. Yo tampoco tuve madre ni padre. Yo viví con mi abuela. Yo desprecié a mi abuela como la desprecias tú. Le grité como le gritas tú. Y pregúntame, ¿quién ha venido a verme a la cárcel durante estos 15 años? Se quedó aquella chiquilla de aceite, ¿no? Sí, es cierto. No valoramos lo que tenemos porque queremos más. No valoramos lo que está aquí porque queremos más. No hemos valorado todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos podemos quedar solos. Esta niña ahí sí le cae el 20 cuando se da cuenta que tiene una abuela. Ella tenía una abuela que todavía la quería, una abuela que todavía le hacía caso. Pero no siempre, si llegaba a que era la cárcel y quedaba en la cárcel por golpear a la abuela o algo, ¿quién la iba a visitar en la cárcel?
Decía aquella mujer llorando, ¿verdad? Y llorando la reclusa, así se dobló ella porque estaba viendo su misma situación reflejada ahí. Y lo expresa: a mí nadie me viene a ver, nadie, todos tienen visitas, yo no tengo nadie. ¿Por qué? Porque yo era como tú. ¿Quieres estar aquí? Te espero. No, pues ¿a quién le dan pan que llore? Inmediatamente esta niña empezó a buscar el cambio. Y yo no quiero eso. Yo no quiero estar aquí, ¿no? Y la obligan a comer y le dan una comida terrible, ¿verdad? Y la obligan a comer y pues acostumbrado a decir no, ahí no tenía la posibilidad de decir que no. Y yo me quedaba pensando la presión que ejercieron sobre ellas aquellas mujeres, ¿verdad? Porque alguna que le gustaba mucho agarrarse a trancazos con todas, empezó a gritarle, ¿verdad? Desde la celda, pues las llevaron a eso, ¿verdad? Y le empezó a gritar: ¿a ti te gusta pelear? A mí me gusta pelear, sáquenme. Le gritaba a las de esas de ahí, que con las policías de ahí: sáquenme. Y ahorita vas a ver. Y agarraba cosas y las aventaba. Estaba la chiquilla pálida, ¿verdad? Y dicen: no, si te gusta pelear, no, ahorita vamos. A mí también me gusta pelear. Y agarraba cosas y las aventaba a la reja: abran esta reja. Y aquella chiquilla: no la abran. ¿Verdad? Y no era el infierno. Eso no es el infierno. Ni siquiera se le parece al infierno. Vean lo cerquita que estamos de él. Pero no nos duele porque nos confesamos. No nos duele porque venimos a misa y porque nos acercamos a confesarnos. Pero en realidad le pertenecemos al pecado. Vivimos en el pecado, nos alimentamos del pecado. ¿Esto qué significa? Que vivimos ofendiéndolo a Él. No lo vemos de esa manera porque no nos gusta, pero esa es la triste realidad. Hemos vivido con una vida de desenfreno. Por eso dice el Señor: me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron aljibes. Aljibes ese es el hoyo que se hace en la tierra para almacenar el agua de lluvia, agua potable, agua que se pueda utilizar en la casa. Eso es lo que son. Pero dice el Señor: hicieron aljibes, pero ese aljibe está quebrado, no sirve, y lo único que está amontonando ahí es animales y cuanta cosa. Ustedes cambiaron el agua que necesitan para vivir por algo que no puede ni siquiera retener un poco de agua. Dios es la fuente de la vida para nosotros, pero le hemos cambiado y no le hemos hecho caso de lo que Él nos ha pedido. ¿Acaso las cosas de Dios son la razón de nuestra vida? ¿Quién puede decir: la razón de mi vida es ir a misa, la razón de mi vida es la oración, la razón de mi vida es las cosas de Dios, la voluntad de Dios? ¿Quién puede decir eso? La razón de mi vida, muchos podrán decir, es mi esposo, o tal vez es mi esposa, o mis hijos, o mis nietos, mi trabajo, mi carro, mi dinero en el banco. Eso sí es la razón de tu vida, pero no Dios. Cuando Dios no es el número uno en nuestro corazón, entramos a la Santa Misa con el sello de la infidelidad, con el beso marcado de la infidelidad. Y aquí en misa, y nos sentimos bien porque estamos en misa y porque nos confesamos. Pero ¿para qué ir a pedirle perdón a Dios si vamos a salir a revolcarnos inmediatamente con lo mismo? Porque no hay un propósito de enmienda. Hay una confesión, pero no hay un propósito de enmienda. No hay eso en el corazón, y esto nos mantiene viviendo constantemente ofendiendo a Dios. Se queja el Señor y se queja de todos. Se queja Dios porque esto trae en el corazón: los sacerdotes ya no me conocen, por eso no hablan de mí. Que uno se queda temblando, ¿verdad? Porque ciertamente cuántas cosas, cuántas homilías verdaderamente no se hablan de Dios. Hay quienes hablan de política, hay quienes hablan de las situaciones del mundo, quienes hablan, pero no nos hablan de lo que es la situación de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Cuando uno se distancia demasiado, se pierde la relación. Así como los esposos, cuando dejan de hablarse y se separan, terminan en divorcio, también hay divorcio espiritual. También hay divorcio espiritual con Dios, que se puede dar incluso en los sacerdotes, se puede dar en nosotros, pero no solamente nosotros los sacerdotes. ¿Acaso no ustedes, bautizados, no recibieron el sacerdocio en primer grado el día de su bautismo? Ustedes son sacerdote, profeta y rey. El día de su bautismo lo recibieron, por lo tanto les está hablando también a ustedes, no nada más a mí, sacerdote ministerial. Les está hablando a ustedes: los sacerdotes ya no me conocen, por eso no hablan de mí.
¿Ustedes hablan de Dios? ¿Ustedes hablan de Dios donde trabajan? ¿Han oído católicos hablando de Dios en las filas para apagar la luz, el agua y las cosas? ¿Han oído católicos hablando de la humildad dominical cuando están comprando las tortillas? ¿Han oído hablar? No, mis hijos, no hablamos de Él. Eso es triste. Si ustedes se encuentran un testigo de Jehová, ¿de qué habla? Jehová, 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 Jehová y Jehová. Se encuentran un budista, ¿de qué habla? Buda, 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 Buda y Buda. Se encuentran un católico, ¿de qué habla? Laura en América, caso cerrado. Pero no van a encontrar fútbol. Pero ¿quién habla de Dios? ¿Quién habla de Dios? ¿Quién habla de Dios? Es de lo que el Señor se queja, no solamente de nosotros sacerdotes ministeriales, está quejándose aquí de todos nosotros los bautizados. Está quejándose de nosotros los bautizados. Muchos no pueden hablar de Él. ¿Por qué no pueden hablar de Él? Porque no lo conocen. ¿Cómo van a hablar de alguien que no conocen? No pueden hablar de Él porque no lo conocen. No lo pueden defender. Viene cualquier hermano cristiano y tiemblan porque no pueden defender. Les duele hasta el alma que ataquen a la Santísima Virgen, pero se quedan callados. Son ignorantes, no conocen, no tienen preparación. No pueden defender. No pueden defender a su Dios, no pueden defender a su Madre Santísima. No, entonces, ¿para qué sirven? Se pregunta uno. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Cuántos bautizados ustedes van a ver que sí verdaderamente buscan estas cosas de Dios? ¿Cuántos van a hablar de Dios en los taxis, en los camiones? No hay esto, ¿verdad? Más bien hay la vergüenza de muchos, de los respetos humanos, no se vayan a sentir mal. Les platicaba aquella viejita, ¿verdad? Que va un sacerdote a una parroquia, llega a la parroquia y una viejita se da cuenta el padre que comulgaba todas las misas del domingo. En ese tiempo nomás se permitía comulgar una vez, no se permitían más comuniones al día. Y entonces el padre la manda a llamar cuando se da cuenta que era lo común, todas las misas que había ella comulgaba. Y le habla al padre: mira, mi hija, no está permitido comulgar más de una vez al día. Y ella: padre, pero si yo no como a Cristo me muero, me voy a morir, yo necesito comérmelo. No se puede comulgar más que una vez. Entonces al padre se le ocurre: mira, te voy a escribir una oración, y le escribe la oración para la comunión espiritual. Vas a comulgar una vez en misa y luego todas las demás veces que quieras con esta oración. ¿De veras, padre? Sí, con esta oración te la voy a escribir. Y le escribe la oración para la comunión espiritual. Y al padre se le descompone el carro y va a ir por su carro y se sube al camión para ir por su carro al taller, y ve que se sube la viejita y dice: ay, viene esta señora, seguro va a empezar a decir. Y se para la viejita al frente y les grita a todos los del camión: hermanitos, ¿ya comieron a Dios? Si no han tenido la oportunidad de comer a Dios, no se preocupen. El padrecito me dio una oración con la que nos podemos comer a Dios cada rato. Miren, yo la voy a leer y ustedes la van repitiendo para que todos, antes de bajarnos del camión, hayamos comido a Dios. Y dice el padre: a mí me estaba muriendo de vergüenza, no de lo que decía la viejita. Dice: es que a mí me tocaba hacer eso y yo no era capaz de hacerlo. Esa era la vergüenza que traía. Es que así somos, pero como nos confesamos y como estamos en misa nos sentimos muy bien, pero no somos testimonio vivo de esto, mis hijos, no lo somos. Los santos ángeles nos han de ver como a la mujer que el rey sacó de la cárcel siendo nada, la saca de la cárcel, se casa con ella, y esa vieja le da vergüenza que digan que es la esposa del rey, y se sale mejor de ahí del castillo para prostituirse, y ni siquiera con seres humanos sino con animales. Así nos han de ver los ángeles. Ellos que ven la realidad, nosotros que podemos ver del mundo espiritual, solo lo que el Señor nos ha revelado, y aquellos que tienen fe lo pueden saber. Los que no pueden ni siquiera darse una idea de lo que es el mundo espiritual. Dice el Señor: los doctores de la ley no me conocen, es decir, los estudiados. Los doctores de la ley son los estudiados. Quieren comprender a un Dios vivo a través de unas letras muertas. Es en la oración, mis hijos. La oración es lo que hace que las letras que ves te den vida, tengan vida.
La oración. Sin la oración, por más que uno lee, uno no puede entender, porque al misterio de Dios solamente se entra si Dios nos permite entrar en él. Solamente si Dios nos permite entrar en él. Los pastores también, dice el Señor, ahí sí se refiere directamente a los sacerdotes ministeriales. Los pastores se rebelaron contra mí. Sacerdotes que se han consagrado y prometieron obediencia al obispo y prometieron fidelidad a la doctrina de la iglesia, y cuando ya reciben el orden del sacerdocio quisieran manipular a Dios, quisieran manipular la iglesia, quisieran hacer. No se puede, mis hijos, no se puede. Bueno, sí lo hacen. Si lo hacen, son voces que se van a estrellar contra la roca, pero no la van a poder destruir. Van a poder hacer un daño muy grande, pero no pueden destruir lo que es de Cristo. No se puede destruir. Por eso dice el Señor: espántense cielos de esto, horrorícese la tierra. Profanaron mi heredad y convirtieron mi creación en algo abominable. Y es lo que estamos haciendo. Pareciera que esto está expresamente escrito para nosotros. ¿Cuántas cosas abominables a sus ojos nosotros las hemos abrazado o las hemos permitido en este mundo? ¿Cuántas cosas? Ahora, en lugar de aceptar la vida, se desprecia la vida y se acepta el aborto. El aborto es abominable a los ojos de Dios. ¿Y qué hicimos nosotros cuando se empezaron a poner esas leyes? ¿Cuántos pegaron el grito? ¿Cuántos se levantaron? ¿Cuántos? Hoy se desprecia ya la bendición del matrimonio para la unión ilegítima. Quieren vivir juntos sin estar casados. ¿Desprecias una bendición? Fíjense, desprecian una bendición. No es cualquier cosa. No están despreciando el ir a un restaurante a comer. Están despreciando la bendición de Dios para poder vivir en pecado juntos, en lo que le llaman ahora la unión libre. Y no solamente eso, sino ahora la unión que se quiere hacer de dos personas del mismo sexo. ¿Qué es esto sino algo abominable a los ojos de Dios? Se legaliza ya el supuesto cambio de sexo, así le llamaron, cambio de sexo, que en realidad solamente es cambio de apariencia. Porque el que nace hombre permanece hombre hasta que se muere, no importa que se crea mujer. Eso es un desorden que hay, no importa que se crea mujer. Dicen que Dios sí creó porque algunos nacen con esta inclinación o tendencia. La Biblia es clara: hombre y mujer los creó. Y lo repite: hombre y mujer los creó. Todo lo demás es abominable. Sin embargo, no solo en el mundo se acepta, en la iglesia. ¿Cuántos no están aceptando todo este tipo de cosas dentro de la iglesia? Se ha legalizado y se ha ofrecido gratis la pornografía. ¿Cuántas cosas? Las madres hoy son las que matan a sus hijos, hijos que matan hoy a sus madres, niños con pistolas matando en las escuelas. Ya no se puede agarrar a un niño de 5 años porque clava el cuchillo en el pecho de su mamá como 10 veces. Y cuando le preguntan ¿por qué lo hiciste? Y el chiquillo contestaba: Mickey me lo dijo. El monillo Mickey Mouse: Mickey me lo dijo, Mickey me lo dijo. Agarró un cuchillo y se lo clavó en el corazón a su mamá. Y dicen ellos: son inocentes, son cosas inocentes los juguetitos de niños. Son lo que es abominable, mis hijos, tiene una razón. Metan cosas de estas abominables a sus casas, tu casa se hace abominable a los ojos de Dios. Tu casa se hace abominable. De ahí vas a empezar a ver todos los cambios que se van a suscitar. Podemos aventarnos al infierno de cabeza, mis hijos. A nadie le importa. A Dios le va a doler y algunos cuantos se van a quejar de nosotros. ¿Quién nos va a recordar? Si acaso los que les quedamos a deber. Los demás, ¿quién se va a acordar de nosotros? ¿Quién se va a acordar? Nadie. Pero nosotros estamos viviendo como si fuésemos necesarios, como vean nada más ahora. ¿Cómo es posible que los papás permitan que sus hijos en su casa jueguen a ser sicarios? ¿Cómo es posible? Eso es abominación. Eso es una abominación a los ojos de Dios, ¿verdad? Que primero aprendan a mentir, a insultar, a blasfemar, que a orar, y luego quieren todas las bendiciones de Dios: prosperidad, protección, bienestar, sanación.
Saca todo eso abominable de tu vida. Saca todo eso para que Dios se vea atraído hacia tu casa, se vea atraído hacia tu familia. El Señor se sienta atraído hacia ti. Por eso se queja el Señor. Pero ¿quiénes ahorita, de los que estamos aquí, estaríamos verdaderamente dispuestos ya a dejar el pecado? Con una decisión auténtica de dejar el pecado, una decisión que pasa por un camino. ¿Qué voy a hacer para dejar este pecado? ¿Qué voy a hacer para ya no volver a caer en esto? ¿Qué voy a hacer? Plantearnos un plan de vida, un plan espiritual para poder dejar el pecado, para poder dejar de ser un aljibe que solamente agarra agua con tierra, para ir al que es fuente de vida, fuente de agua purísima. Es a lo que el Señor nos ha llamado, pero nosotros no le hemos respondido, ni siquiera los que estamos aquí. ¿Qué podemos esperar de los que están afuera? Ni siquiera los que estamos aquí le hemos sabido responder al Señor. No le pertenecemos al 100% como Dios merece, porque así lo merece. Él se entregó para mí al 100%. ¿Cuánto me puede pedir? Pues el 100%, Él entregó el 100%. Él me puede pedir lo que corresponde a lo que Él me ha dado. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de entender estos misterios de su amor, aprender a valorar el amor que nos tiene, a abrazarlo, cuidarlo, porque podemos perderlo. No se perdería gran cosa si nos perdemos nosotros. No se perdería gran cosa, ¿verdad? Dios sigue en el cielo y el cielo sigue en fiesta. Ni siquiera se va a apagar un ratito la música de la fiesta del cielo si nosotros caemos al infierno. Entonces tenemos que valorar todo lo que Dios ha hecho y lo que me ha esperado, y empezar ya a poner cartas sobre el asunto. ¿Qué tengo que hacer para dejar de pecar? ¿Qué tengo que hacer para seguirlo de cerca? ¿Qué tengo que hacer para llegar a Él? ¿Qué tengo que hacer? Necesitamos pensarlo, necesitamos detener nuestra vida y ponernos a ver, reflexionar qué es lo que el Señor nos está pidiendo, qué es lo que Él quiere. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos, porque son grandes las gracias que se ocupan para poder renunciar a lo que tenemos que renunciar y hacer lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero si Dios nos ayuda, seguramente podremos realizarlo. Le pedimos las gracias que ocupamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.